leyes electorales. ¿Cómo también estos factores pueden incidir? Algunos analistas y también incluso diputados decían, bueno, todavía no sabemos qué va a conllevar esta reforma, por ejemplo, constitucional y qué va a aplicar, si funcionará para las elecciones que vienen o será posterior la aplicación de esta reforma. Bueno, eso va a ser definido en la medida que los factores y los actores de la sociedad venezolana, no solamente los actores políticos, estén allí. Y hace falta que estén allí, porque quienes, por ejemplo, no estén de acuerdo con la reelección indefinida, tienen que llevar el planteamiento y tienen que llevarlo y hacerlo valer. En mi caso, a mí no me gusta la reelección indefinida. Creo que es un planteamiento que va en contra incluso del bolivarianismo. Y mi reputación me precede para hablar de Bolívar cuando decía que no es bueno que un mandatario se quede mucho tiempo en el poder. Él se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecer, y eso no es democrático. Entonces, apelando al pensamiento bolivariano, hay que entonces argumentar y sentarse y colocarlo allí, y quien quiera pasarle la aplanadora tendrá que pagar el costo político de eso. Entonces, la reelección indefinida es un tema que tiene que ver con lo que podría ser una reforma constitucional. También habría que ver si la idea es llevar el esquema venezolano a una elección de segundo grado, y quienes objeten eso tienen que estar en ese espacio de una u otra forma, dentro de la Asamblea Nacional como un factor que levante la mano, o fuera de la Asamblea Nacional activando el poder popular, ¿no? Dentro de los cánones y dentro de las reglas democráticas que tiene el país, para tratar de incidir en esos espacios. Cederlos, a mi manera de ver, no tiene ningún sentido, porque lo que le abre camino a quienes tienen en este momento las mayores herramientas, a quienes pueden ejercer el poder para instalar sus propuestas. Y la idea es que haya pluralismo. El gobierno venezolano, el gobierno de hoy, necesita mayor presión para poder ser eficiente. Eso también es una realidad. Y lo mejor que podría hacer el gobierno es tratar de abrir los espacios de pluralidad, y si no le gusta, es parte de esos sapos que se tiene que tragar en función de conseguir una mejor convivencia y de apuntar hacia la gobernabilidad del país. Del otro lado también toca hacer lo mismo, y hace falta que haya una voluntad política de ceder en función de conseguir los mejores caminos, las mejores condiciones para darle respuesta a los problemas económicos y sociales del país, activando esa llave de la política. Así es, dar respuesta a esas necesidades. Y en ese sentido también, ¿cómo evaluar el mensaje anual que hizo el presidente a la nación? Daba diferentes cifras, hablaba de esta dinámica y de lo que propone para este 2025. Sí, precisamente en el mensaje anual, Nicolás Maduro hizo muchísimo hincapié en el gobierno comunal, digamos, por el lado de la política, de la estructura política que está planteando y hacia dónde se dirige, y también hizo reseñas sobre el tema económico, y habla de que hay sectores como el sector de construcción, de la construcción que creció, creo que por encima del 20%, hay otros sectores sobre los cuales habló el tema petrolero, turismo y minería, son los cuatro sectores. Son los cuatro sectores de mayor performance en este año, pero sin embargo, creo que el pueblo venezolano quedó como que todavía esperando cuál va a ser la política salarial del gobierno, porque no es mentira que tenemos un salario mínimo que ya no toca ni siquiera a los $3, bajó de los $3, no es ni siquiera el 10% de cuando se decretó la última vez, que era equivalente a $30. Y si lo vemos por el lado del ingreso, que es el discurso
el discurso oficial, que ciertamente nadie vive con salario mínimo, es imposible. Están los bonos y todas estas políticas asistencialistas que colocan al ingreso mínimo oficial, vital, básico, en alrededor de los $130. Eso es un poco más de la mitad del salario mínimo de la Argentina neoliberal de Javier Milei. Entonces todavía hay una deuda de parte del gobierno en el sentido de dar respuesta a esto. Y cuando hablaba de la gobernabilidad, es que los maestros, en el Día del Maestro, se manifestaron y dijeron: nosotros vamos a seguir protestando, porque no tienen las condiciones para llegar a las escuelas, a los colegios, y no en balde hasta el ministro ha convocado a los maestros jubilados para tratar de ir compensando el déficit de maestros que tenemos en este momento, justamente porque se han tenido que dedicar a otras cosas para poder llevar a la casa. Entonces, por eso hablaba de que tenemos una crisis económica y una crisis social. El gobierno pareciera que está, por el discurso del mensaje anual de la Nación de Nicolás Maduro, que tiene muy claro el tema económico y que está tratando de avanzar hacia allá. Y habló de alrededor de $50.000 millones, un poco más, que había conseguido en inversiones. No tengo claro si son $50.000 millones en un año, o están, digamos, distribuidos en un lapso más largo. Sin embargo, todavía hace falta muchísima inversión. La economía venezolana se redujo al 20% de lo que era más o menos en 2013. Y el presidente habló de un crecimiento del 9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, como la medida es tan pequeña, entonces esto todavía no puede reflejarse en un mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos de manera, digamos, palpable, sí, de alguna forma, y que además todavía es escaso. Venezuela necesita crecimiento. Claro, las cifras de recuperación que realmente necesitas alcanzar. Venezuela necesita crecimientos del 10% durante 10 años para más o menos recuperar el espacio o las condiciones que tenía hace 15 años. Entonces, se requiere pensar en el largo plazo, pero también hay que dar soluciones de corto plazo, porque los niños del JM de Los Ríos no esperan. Las escuelas, los niños que van para la escuela no van a esperar para resolverlo. Los niños que están creciendo con desnutrición no pueden esperar esos 10 años para recuperar su índice de crecimiento. La necesidad está ahí, necesita respuestas rápidas. Está allí y hay que darle respuesta. Bueno, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con José Gregorio Yepes.